Paz. Yo creo que paz nos encantaría a todos nosotros poder comprarlo en algún sitio, poder ir a alguna tienda y decir, dame 1 kilo de paz, por favor, porque me hace falta hoy. Es eso algo que sabes cuando no lo tienes y sabes cuando lo tienes y lo experimentas, que lo quieres buscar incansablemente y que quizás quieres forzar para tener paz en tu vida, pero parece que por más que intentas buscarlo, puede ser que no lo encuentres. Hoy queremos hablar de cómo encontrar esa paz interior, cómo poder hacerlo, dónde está la verdadera solución para la paz, dónde está, quién es la paz y quién nos la puede aportar y quién nos la puede dar. Vamos a hablar hoy sobre la paz porque es algo que yo creo que muchos de nosotros queremos y buscamos tener en nuestro corazón. Bienvenido a un Inverso Más. Estamos súper contentos de estar juntos otra vez en un nuevo capítulo para estudiar, para analizar, para seguir hablando de este tema tan interesante que es renovar la mente. Está siendo un estudio increíble, que no sé a ti, pero a mí me está encantando. Este proyecto viene hacia ti por la editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Y yo te recomiendo mucho que para tener paz te busques unos amigos, te vayas a tomar algo, dialogues, te cuentes las cosas y seguramente eso te va a aportar muchísimo. Y yo, por suerte, tengo unos muy buenos amigos que saben un montón, que son muy sabios y que aprendo un montón de ellos. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Estáis bien? Halagados. No, de verdad, me voy ministrado siempre que venimos a grabar y estoy muy agradecido con Dios, por vosotros. Y yo sé que tú también desde casa estás muy agradecido. Así que déjanos en los comentarios si estás agradecido con esos capítulos y pon ahí, gracias Señor por esta gente. Y gracias a ti también por vernos, gracias a ti por seguir, por compartir y porque ha crecido mucho esta temporada y estamos súper contentos por ello, que esté siendo de ayuda, que esté siendo útil y sobre todo que esté siendo realmente de ayuda para renovar tu mente. Vamos a hablar sobre la paz y me gustaría preguntaros, ahora en vuestra vida, ¿tenéis paz? ¿Hay paz? ¿Tenéis paz? ¿Paz? ¿Tranquilidad? Bueno, relativamente. ¿Relativamente? Sí, yo estoy preparando una boda. Mi boda es en junio, menos de 5 meses, días pues no hay contados. paz. Hay estrés más que paz, pero estrés bueno. Claro. Eustrés, como dirían los psicólogos, no distrés. Sí que es una cosa muy estresante, preparar una boda. Y felicidades por ello. Muchas felicidades gracias. por ello. Tú lo sabes mejor que yo. Sí. Preparar una boda es estresante. Nosotros hicimos una boda un poco hippie, porque lo preparamos todos nosotros. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque al final, desde el principio hasta el final, fue casi todo preparado. De hecho, las invitaciones las hicimos nosotros mismos. Qué guay. Una empresa y tal, fue muy top, fue muy guay. Y luego al final íbamos descalzos y tal. Bueno, a las Josías y que la dejan, ya me conocéis. ¿Los demás tenéis paz ahora mismo? ¿Cómo lo veis? ¿Paz ahí? ¿Tú, pues Helen? Yo me he dado cuenta en el último año, y bueno, es algo que ya contestaré en mi pregunta también, no quiero hacer spoiler, pues que no sé si tengo paz todo el tiempo, pero los ratitos que sí lo aprecio muchísimo más. O sea, soy como mucho más consciente. Y el darme cuenta de que tengo de todo, es que no tengo solo paz, ¿no? Tengo paz, pero a la vez tengo 1000 dificultades y 1000 cosas, entonces intento centrar mi energía en esa búsqueda de paz, no como meta, sino lo que he dicho, disfrutando esos ratitos de paz que tengo. Pues qué guay. ¿Y vosotras dos? ¿Hay paz ahora? ¿Qué estás estudiando tú con el máster? Sí, o sea, hay momentos en los que sientes más paz que otros, pero así a grandes rasgos yo diría que sí, es decir, siento como mi vida bastante amueblada en todos los sentidos. Entonces eso a mí me da paz, aunque haya momentos claramente en los que uno se siente totalmente diferente, ¿no? Pero hablo a grandes rasgos. Totalmente. ¿Tú, Nina, te voy a dar la respuesta? A ver. No, claro, es no que, pasa nada, se puede. O sea, la verdad es que no. Porque soy una persona, aparte de que es muy activa y es como que me engancho a hacer muchas cosas, también estoy en un punto de mi vida en el que estoy empezando nuevos proyectos. Estoy viendo a ver si me cambio de trabajo, están pasando cosas en mi vida personal que también me tienen ahí un poco no en paz, pero la verdad es que al final del día, o sea, cuando me acuesto, dejo todo eso en manos del Señor y esa paz sí que la siento en ese momento de decir, bueno, mañana sé que seguramente sea un día frenético también, pero ya iremos viendo cómo lo afrontamos y esa paz que se sale de todo entendimiento, sí que la estoy experimentando en mi vida, a pesar de que no sea como constante durante todo el día y todo el rato, pero tengo esa mayor esperanza, ¿no? Qué guay, qué guay. Es que justo con lo que dices, ¿no? Y también me identifico mucho que paz no es pasividad, ¿no? Y mucha gente cree que paz es pasividad, ¿no? Es como que paz es no hacer nada.
No es como que tengo paz por cuando estoy en mi cama tumbado. No, también se puede sentir paz en medio de ser una persona laboriosa, ¿no? Yo puedo ser laborioso, puedo ser una persona que haga cosas, pero tener paz y tener sensación de paz. Puedo tener muchas cosas, pero lo importante es cómo nosotros gestionamos todo lo que tenemos, ¿no? O sea, yo puedo tener mi trabajo, tengo mi hija, tengo tal. Yo no paro, o sea, desde las 7 de la mañana hasta tal, no paro, desde limpiar bibis, desde hacer deporte, desde tal, y hago 1000 cosas durante el día. Pero hay una sensación de paz a través de todo lo que voy haciendo porque yo lo dejo todo en manos del Señor, ¿no? Y eso es lo bonito. Así que yo creo que tú puedes sentir paz. Y cuento algo rápidamente que Hannah lo operaron hace como 3-4 años. Lo operaron de una operación del corazón abierto. Estuvo creo que en quirófano como 9-10 horas. Y justo ella me dice que cuando ella se va al quirófano, la están llevando y la ponen en esas camas de hierro frías, horribles. Ella dice que sintió una gran paz que dice que no se puede explicar, ¿no? Y justamente venimos a hablar de esa paz que no se puede explicar, esa paz que no lo encontramos en ofertas, no lo encontramos en escaparates, sino que va mucho más allá de nuestro entendimiento y queremos aprender a experimentarla a través de las herramientas que nos aporta la Biblia y, por supuesto, como no, la psicología a todo ello. Así que vamos a empezar. Daniela, por favor, acompáñanos con Interioriza de Juan 14, del 1 al 3. Sí, pues una vez más, la versión que he elegido es la de Nueva Biblia Viva y dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, entre comillas, Jesús. En la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y de aquí la verdad que ha habido dos cosas que en especial me han llamado la atención y he subrayado para luego poder hacer una reflexión al respecto. Y es que he puesto en amarillo por la parte de, esto cuesta, la primera parte de no se angustien, ¿no? Es decir, al final yo creo que en el mundo que vivimos es algo irremediable e imposible no preocuparnos por las cosas. Y el versículo 3 entero lo he subrayado de violeta como una promesa, ¿no? Es decir, ¿por qué nos está diciendo que no nos angustiemos? Porque nos está haciendo una promesa, ¿no? De me voy a ir a prepararte un lugar y luego volveré para llevarte a ti conmigo para que tú estés donde yo esté, ¿no? Y yo siento muchas veces que la vida a veces es un caos, nos atropella, pues los problemas, la incertidumbre, la ansiedad. Te puede costar encontrar cuál es la estabilidad que tienes que tener, cuál es tu lugar, a qué te tienes que dedicar, dónde tienes que vivir, no sé, ¿no? A qué pareja tienes que elegir, muchas cuestiones y decisiones que tenemos que tomar a lo largo de la vida. Y muchas veces en esa búsqueda podemos sentirnos perdidos y quizás preguntarnos si es que realmente encajamos en algún lado, ¿no? Y ese momento, ¿no? En el que todo es incierto, llega un momento que te miras a ti mismo y dices, ¿realmente yo es que tengo un lugar en este mundo? ¿O simplemente estoy aquí porque, bueno, de vez en cuando había que tener NPCs, ¿no? en la vida y que haya gente de relleno? Y Jesús en este pasaje es que te lo dice súper claro, en plan, sí, tienes un lugar y tu lugar es conmigo y es en la casa de mi padre. No es un lugar cualquiera, es un lugar que Él intencionadamente ha preparado para ti. Es un lugar donde ya no va a haber ansiedad, ni miedos, ni incertidumbres, ni esa sensación de vacío que a veces nos invade. Pero este pasaje no solo lo interpreto como un destino futuro inalcanzable de alguna manera, ¿no? Como, bueno, ya llegará, es la teoría, está ahí, sino que también nos está hablando de la paz que podemos experimentar aquí y ahora, ¿no? Porque, como Jesús dice, es que en otra versión decía, no se turbe vuestro corazón. Al final nos está invitando a que tengamos esa confianza en Él y a que dejemos de vivir con ese miedo y descansemos en la certeza de que no estamos solos, de que Él está con nosotros. Al final, si ponemos el enfoque de todo esto en de qué manera nos beneficia nuestra salud mental, es que el saber que pertenecemos, que somos esperados y amados, nos da una estabilidad emocional inigualable, la verdad. Nos ayuda, pues eso, a dejar de buscar esa validación en cosas que al final nos dejan aún más vacíos y ponemos la validación en que Jesús nos ha escogido, ¿no? Nos promete algo mejor, que es un hogar, no solo para nosotros, sino para nuestro corazón. Un lugar donde no hay que fingir, donde no importa lo que hayamos hecho y donde somos amados tal como somos, ¿no? Que son cosas que hemos estado viendo a lo largo del estudio de esta lección. Y nada, mi mensaje es que
Si hay alguien que a día de hoy siente que pues no encaja, que te falta algo, que tu vida pues está llena de incertidumbres, pues que te acuerdes de esto mismo, que Jesús ya te ha preparado un lugar justamente para ti y no es en la eternidad, sino que es algo aquí mismo y es en su amor. Y pues en él siempre vas a tener un hogar. Esto que acabas de decir, Daniela, me recuerda mucho a una canción que me encanta y que me llena mucho, que es Mi Hogar, de Twice. Viene muy al hilo de lo que estamos hablando, así que por favor ir a escucharla, ponerle pausa, lo escucháis y luego volvéis, por favor. Que no se os olvide volver. Sí, eso es importante, porque al final nos habla de esto, ¿no? Cómo nosotros podemos empezar a disfrutar de ese hogar aquí, ¿no? Cómo nuestro hogar es Jesús y cómo podemos disfrutar de esa paz que Él solamente puede dar, ¿no? Y ojalá que vosotros estéis en casita, podáis disfrutar de ello y poder, como dice Jesús, tener vida, pero no poca vida, sino vida en abundancia, ¿no? Y sobre todo, como me encanta decir, ojalá que tengamos que Jesús quiere que vivamos una gozadera constante, así que a gozarla y a disfrutar de la vida con todo lo que podamos y tengamos en la circunstancia que estemos viviendo. Así que, Helen, por favor, acompáñanos y continuemos con el estudio. Y me encantaría que me respondieras si es posible tener una paz real y cómo podemos gestionar la ansiedad. Vale, pues yo voy a juntar un poquito la respuesta de estas dos preguntas, ¿vale? Voy a empezar explicando un poco qué es la ansiedad. Como definición, la ansiedad es la respuesta natural, ni buena ni mala, o tanto buena como mala, del cuerpo ante una situación de peligro, incertidumbre y estrés. Por un lado es algo bueno porque nos ayuda a estar preparados, es decir, prepara nuestro propio cuerpo. Al final aumenta nuestra atención, nuestra energía, ese estado de alerta que nos permite actuar en algunas situaciones de peligro. Sin embargo, aquí viene la segunda pregunta, ¿cuándo es un problema? Pues cuando nuestro cuerpo se mantiene en ese estado de alerta durante un tiempo prolongado, ¿vale? Ante problemas que realmente, que no son reales, que son irreales, ¿vale? Y de hecho ya hemos hablado, creo, en otros capítulos de cómo el cortisol pues, puede invadirnos, intoxicarnos hasta el punto de pues eso, crear un problema, ¿no? Algo que en un principio no es malo, pues acaba produciendo esto. Al igual que en el capítulo de la ira, quiero diferenciar la gestión de la ansiedad en dos pasos, ¿vale? Por un lado, identificarla y por otro lado, actuar. Para identificarla, pues tenemos que saber qué es lo que produce la ansiedad y a mí me encanta siempre empezar con los síntomas físicos, ¿vale? Que de hecho he traído este libro, Enséñalo. Tengo que admitir que no me lo he terminado, pero lo que llevo me encanta. Es el mapa de la ansiedad, se llama, os lo enseño a vosotros también, el mapa de la ansiedad de Rubén Casado, pues que explica todos sus aspectos. Ya veis lo gordito que es. Pero no os lo voy a leer todo, ¿vale? No os asustéis. Quiero centrarme en la parte en la que explica estos síntomas físicos de una forma muy guay. Algunos son muy parecidos, ¿vale? Con pues, otros síntomas físicos de la ira, por ejemplo, o de algunas otras emociones. El primero es, el síntoma más característico es el latido de corazón, o sea, es el aumento del latido del corazón, ¿vale? Pues que aumenta nuestro... Y aquí explica que el corazón es como una bomba que distribuye la sangre para lograr un mayor aporte de oxígeno y glucosa. Y eso es lo bueno de que al final es como que nos pone en movimiento o nos da esa energía necesaria, aunque nosotros lo sintamos como too much. Luego la respiración se vuelve más agitada, ¿vale? Porque a partir del oxígeno se crea esa energía necesaria para que nuestro cuerpo pueda responder también. Lo paradójico aquí es que si mantenemos esa situación durante mucho tiempo, ese oxígeno al final se va a concentrar demasiado en los pulmones y va a producir hiperventilación. Lo tercero es que mantener, otro síntoma es que al mantener esta respiración agitada durante mucho tiempo, pues vamos a acabar sintiendo ese dolor en el pecho, esa presión creo que todos a lo mejor hemos sentido alguna vez y eso pues se debe al sobreesfuerzo que estamos haciendo de respirar tantas veces y tan de seguido. Luego otro síntoma
es la sensación de entumecimiento, ¿vale? Que es como si se te durmieran las extremidades, y esto es, pues por lo que decíamos antes, de que el oxígeno al final no llega bien a todas las zonas de nuestro cuerpo porque se centra en los órganos vitales o en los órganos más de acción que se necesite en ese mismo momento para mantenernos con vida. También está el aumento de la sudoración, y eso me ha parecido muy curioso porque no lo sabía. Se produce para... Es como activar nuestro sistema de refrigeración. Ya que nuestro cuerpo se calienta tanto, pues a la vez reacciona para poder bajar eso. Y lo más curioso de todo es que pone que en caso de que algún depredador quisiera cogernos con sus garras, esto nos haría mucho más resbaladizos y difíciles de atrapar. Parece una tontería. Sí, seguro que te escapas de un león. Realmente que nuestro cuerpo reaccione así y que todo tenga un porqué. Claro. Sí. No sé, me Pero en parece el muy- recreo del colegio eso era fundamental en el pilla-pilla. Eso lo corrobora, ¿eh? Sí. Estaban los que querían totalmente. atraparte, totalmente. Estamos de acuerdo. Que parece tontería, pero de verdad que si lo pensamos, a lo mejor no desde nuestra sociedad hoy en día, pero si lo piensas en el pasado, pues ¿por qué no? Estamos de acuerdo. Vale, luego, otro síntoma, pues que los colores, pone aquí que se ven más brillantes y que somos más sensibles a los sonidos porque nuestra percepción es mucho más fina. Al final, si aumenta nuestra atención, pues, no sé... Aquí lo explica realmente como si nos convirtiésemos por un ratito en superhéroes, ¿no? Claro, Y todas se te nuestras activan los capacidades, sentidos. claro, aumentasen. Luego también menciona que se activa nuestra visión periférica, o sea, simplemente que yo creo que estamos muchísimo más atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. También explica que... esto ya no es un aumento, ¿vale? Es una disminución, por así decirlo, de nuestra capacidad de cambiar la atención consciente a voluntad. Simplemente porque tu mente se bloquea en el problema y no es capaz de... De ver algo más. Y Eso salir es. del bucle. Y luego, por último, está relacionado al sistema digestivo, ¿vale? Y esto creo que lo he explicado en otro capítulo, el tema de la saliva, por ejemplo, de cómo esa sequedad en la boca se produce porque nuestro cuerpo ya no... Es como que no lleva el agua a nuestra boca porque lo utiliza para otros... Órganos. Claro. Sí. Y entre ellas pues también está la dificultad de tragar, ¿vale? Vale. Pues ahora, habiendo explicado un poquito los síntomas físicos, vamos a pasar a la acción, ¿vale? Y la primera pregunta es ¿cómo manejar la ansiedad? Pues al igual que con el tema de la ira, quiero comenzar, habiendo visto los síntomas físicos, a actuar en el plano físico. Lo más común pues son las técnicas de respiración y de relajación de forma consciente. Es decir, ante esa respiración excesiva, pues que tú puedas darte cuenta de que estás exagerando la respiración y ser consciente y regularla o hacer una respiración, como se llama, diafragmática, profunda, ¿no? Y con esto sí que es cierto que, porque a veces creo que tanto en el tema de la ira como en este tema de la ansiedad, no quiero que se entienda que ante una emoción necesariamente tenemos que actuar enseguida o reprimirla, pero sí que es cierto que si nosotros conseguimos controlarnos físicamente, creo que vamos a actuar mejor en consecuencia, ¿no? El segundo paso para poder manejarla es analizar los pensamientos que desencadenan esta respuesta. Es decir, el poder analizar si la amenaza es real o no es real, lo que estoy pensando es verdad. Y el siguiente paso es reestructurarlos con pensamientos lógicos y reales. Quiero que recordemos un poquito el tema de las distorsiones cognitivas y cómo contrastábamos esas afirmaciones o esos pensamientos automáticos que teníamos o que nos podían salir en cualquier situación con la palabra de Dios. Yo creo que esa es una forma, o sea, sería la mejor forma, ¿no? De darnos cuenta de si es o no es un verdadero problema lo que estamos pensando en ese momento.
Un aspecto también súper importante es mantener unos buenos hábitos saludables, ¿vale? Y yo, de hecho, es algo que, bueno, los conocemos todos, ¿vale? Sí, el tema de alimentarnos bien, hacer ejercicio físico y tal, pero quiero contarlo un poquito desde mi experiencia porque, bueno, siento que este año he aprendido mucho, simplemente. Y aquí también quiero remarcar lo importante que es conocernos, ¿vale? Y saber o detectar qué es lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? En cuanto a estos hábitos saludables o estas necesidades básicas. Helen, si me permites, antes estabas mencionando todos los síntomas de la ansiedad, que son síntomas al fin y al cabo que se producen del sistema nervioso autónomo. Y esto se une con los hábitos saludables, que al fin y al cabo estamos hablando de algo orgánico, algo corporal. Y ese cuerpo que produce la ansiedad tiene que ser un cuerpo que que sea funcional, que sea un cuerpo saludable. Por ejemplo, yo he tenido profesores que lo principal que nos decían es que antes de tratar aplicar cualquier reestructuración cognitiva, cualquier técnica de respiración, cualquier cosa que es el ABC, que es el que se estudia en primero de terapia psicológica, enfocarnos en preguntarle, oye, ¿cómo comes? Y me decían tal cual, gente que no es adventista, que no es cristiana. La recomendación principal es comer cosas que no lleven envoltorio. Cosas naturales, cosas que pueda desinflamar ese cuerpo tan apretado, tan tensionado. Por ejemplo, también hablamos del sueño. ¿Cuánto duermes o cómo duermes? No nos preguntes, Andrés. No nos ataques más. Por la comida tampoco. Pues va por ahí. Son cosas simples, pero que son la base de cualquier intervención psicológica. Y creo que es lo que te referías, ¿no, Helen? Sí, básicamente. Os cuento. Cuéntanos, por favor. Os cuento, preparaos. No, a ver. Yo empecé a trabajar el año pasado y, bueno, pues para bien o para mal, empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. ¿A las 7? Vivo súper lejos, entonces me despierto a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé, pues lo típico de las prisas, ¿no? Que al final priorizas otras cosas en vez de pues desayunar, por ejemplo. Y ya acabé notando cómo, no sé, yo llegaba al trabajo en un estado, no sé, en un estado de nervios, en un estado... Alerta. Agarrotado. Eso es. Y he estado investigando un poquito y de hecho es un hábito, por así decirlo, que he aplicado, incorporado, eso es, en mi día a día, el desayunar. Pues he estado investigando y he descubierto que esto lo mismo lo puedes corroborar tú o cualquiera que bueno, pues que tenga un poquito más estudiado el cortisol. Resulta que el cortisol alcanza, bueno, sigue un ritmo circadiano, ¿vale? Y alcanza su punto máximo entre las 6 y las 8 de la mañana. Bueno, en mi caso creo que a las 5 también vale, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente para ayudar a despertarnos, ¿no? Es como que... Y además creo que también depende de la alarma que tengas puesta. Helen, y para los que no estén familiarizados, un ritmo circadiano es algo que se repite día a día. Sí. Esto también se basa en el sueño. Si tú, por ejemplo, te duermes a las 11 normalmente y te quieres acostar un día a las 9 de la noche, verás que estás luchando contra tus propias hormonas y ahí vamos, ¿no? Te tienes que acostumbrar, básicamente. Pues yo he leído que no desayunar, o sea, que al no desayunar, nuestro cuerpo percibe que no hay suficiente energía disponible, así que sigue produciendo cortisol para movilizar la glucosa y mantener la energía. Y ha sido como, wow. Y de hecho yo me he dado cuenta ahora que al introducir ese hábito en mi vida, no sé, me ha cambiado mi estado por completo de las mañanas. Es decir, el poder tener un horario, el decirme a mi propio cuerpo, ya puedes parar, a partir de ahora... No nos persigue un león. Claro, la energía te la voy a dar yo, ¿no? Pues no sé, ha cambiado mucho en mí misma. Y luego lo que decía respecto a conocernos, ¿vale? Para poder instaurar estos hábitos saludables, quiero dar 2 ejemplos súper facilitos y súper rápidos de lo que me ha pasado en el último año. Uno fue, pues nada, hace un par de semanas tuve los exámenes, porque sigo estudiando a distancia a pesar de trabajar también. Y nada, me cogí 2 días libres del trabajo los días de antes pues para poder estudiar. Claro. Pues el primer día os digo que fue horrible, ¿no? Lo siguiente. Porque pasé de estar todos los días fuera de casa 100% con todo a estar un día entero en mi casa simplemente leyendo sin, no sé,
Me hundí, pero de una forma... Es que más que hundirme, pues sí que llegué a sentir esa ansiedad y yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. ¿Qué hice al día siguiente? Me obligué por la mañana a salir a dar una vuelta. Vivo en medio de la nada, ¿vale? Y todo a mi alrededor es campo. Estaba lloviendo, pero me dije a mí misma, hoy salgo sí o sí, por narices. Desayuné, muy bien, de hecho. Me di una ducha caliente para poder relajarme. Y el haber hecho todas estas cosas cambiaron totalmente mi estado al segundo día. O sea, fue increíble. Simplemente con acciones decisivas mías que yo había tomado, ¿no? Y otro ejemplo, igual, súper... Bueno, lo mismo es un ejemplo tonto, pero es que me encantó porque luego lo reflexioné con una amiga mía y fue, jolín, increíble. Salí del trabajo un día, pues igual, súper... Que si cansada, estresada, sales con todo el ruido, ¿no? De todo el día. Y como tenía que esperar a que me recogiesen en coche, pues me paré ese día, hacía sol, no llovía, me senté en un banco, saqué un libro y empecé a leer. De verdad que mi estado antes y después de eso no tenían nada que ver. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de lo importante que es y de la responsabilidad que tenemos de conocernos más para poder regularnos, para saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento. Y bueno, pues ya estaría en cuanto a hábitos saludables. Sí que es cierto que la primera pregunta era si es posible tener una paz real. Sí, gracias. Sí. No, cuéntanos. Vale, pensaba que ya tenía... No, cuéntanos, es broma. Nada, tengo aquí apuntado así en mayúsculas que la ansiedad no se cura como tendemos a pensar. Y me encanta porque este libro que os he enseñado dice, solo se coloca en un lugar en el que no nos hace daño, en el que podemos escuchar lo que nos dice sin hacernos daño. Entonces, yo creo que esa paz se puede alcanzar si no ¿cómo decirlo? Si no la definimos como una meta a la que tengo que llegar y ya está. No existe ese tipo de paz. Lo mismo que decía al principio con la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta que has hecho. Para mí la paz es un trabajo constante, una búsqueda constante. No hay un ideal, creo, al menos en esta tierra, ¿no? Entonces, quiero que todo el mundo entienda que la paz nunca va a ser o nunca va a implicar la ausencia de problemas. Simplemente va a implicar nuestra capacidad para dominarlos y para impedir que esos problemas dominen nuestra vida personal, ¿no? Qué top. Muchas gracias, Helen, por responder y gracias por aportarnos esto. Yo creo que es muy importante, ¿no? Que muchos de los que nos ven y los que nos siguen, que comprendamos todos, ¿no? Que la paz es esto mismo que has dicho, ¿no? Es sobrellevar las cargas, ¿no? Porque muchas veces lo que queremos es quitarnos las cargas y pensamos que sin esas cargas ya tendremos paz. Eso es muy común la frase de, no, es que, bueno, la paz o la felicidad, es que escuchábamos mucha gente decir, no, es que no soy feliz porque no tengo dinero, no, es que no tengo paz porque X o porque Y, pero cosas así súper concretas que dices... Cuando tenga esto seguro que tendré paz. Y, bueno, spoiler, pues, no. Spoiler, no lo consiguen y tampoco. Sorry, no. Vamos a avanzar y Andrés, cuéntanos por favor, porque es muy interesante poder verlo desde la perspectiva bíblica, qué es lo que significa la paz, ¿no? Hay una palabra bíblica que yo creo que nos hablarás de ella. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir la Biblia bajo su concepto de paz? ¿Qué es lo que nos quiere aportar a nuestra vida? Cuéntanos, amigo. Versículo clave. Vamos a abrir la Biblia en Juan 14, 27. Os leo textualmente. Dice aquí Jesús a sus discípulos, la paz os dejo y mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es un versículo clave muy famoso que lo hemos leído muchas veces. Pero a mí me viene la pregunta, más allá de la paz bíblica, de que el mundo no tiene paz y solamente yo os puedo dar paz, decía Jesús. Yo me pregunto, ¿el mundo no tiene paz? Por ejemplo, me venía a la mente esos monjes budistas, esos empresarios ricos, esas celebridades que tienen la vida resuelta al fin y al cabo. No tiene paz. Y me gusta una versión, la nueva traducción viviente, que dice, la parte de yo la doy como el mundo no la puede dar, se traduce, os doy un regalo que el mundo no os puede dar.
Y el comentario bíblico nos remite al versículo de Romanos 5.1, que dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. No es una paz individual, ególatra, egoísta, sino que es una paz relacional con Dios. Y aquí me parece interesante remarcar que el ser humano, por muy ateo que sea, no puede dejar de ser lo que es: un ser espiritual. Ya si no adoras a Dios, tendrás que adorar a un Dios. Y tendrás que ponerte en paz con ese Dios, de alguna forma. Por ejemplo, hablamos del debate gracia-legalismo y cómo dos individuos pueden hacer el mismo acto, pero con motivación distinta. Y el primer individuo lo hace con motivación de salvarse a sí mismo y el otro individuo hace con obediencia a la fe. Yo obedezco a Jesús y ese hecho no es mío, sino que es del Espíritu Santo utilizándome. El legalismo está muy presente en los discursos de ansiedad. Por ejemplo, hablábamos de que tener paz con un Dios es tener que calmar a ese Dios, tener que ganarte, entre comillas, esa paz, que es una visión completamente legalista. Antaño, el legalismo se manifestaba en que yo, por ejemplo, tenía que sacrificar a mis hijos para que ese Dios tuviera paz conmigo. Pero vamos a hablar de un legalismo más contemporáneo. Creo que todos aquí conocemos, porque fue un ejemplo muy sonado aquí en España, y creo que en Latinoamérica también se ha hablado de esto, Amadeo Llados. Sí, claro que Amadeo sí. Llados. El influencer, vamos. Nos ponemos una foto porque no nos apetece. Sí. Si alguien no lo conoce, un influencer musculoso que decía básicamente, el mensaje era, lo leo. A ver, leo la idea. Tú eres una panza mileurista, se enfocaba en esa visión del ser humano que tiene que ejercitarse, y tú te ganas, tu paz te la ganas tú. Porque si no te despiertas a las 5 de la mañana como Helen, si no te esfuerzas... Y haces burpees. Te mandan los burpees, tío. No te puedes ganar la paz. Y, por ejemplo, yo os hablo de mi vida, mi carrera universitaria, ir al gimnasio, mi trabajo, las responsabilidades en la iglesia. Yo, si no lo enfoco adecuadamente, eso también puede ser un Dios para mí con el que tengo que tener paz. Hay pacientes cristianos que vienen a consulta con problemas de ansiedad. Y el mensaje muchas veces podría ser: tú no necesitas paz contigo mismo, sino necesitas dejar de adorarte a ti mismo. Porque si nos fijamos, el Dios ego, el Dios yo, el Dios que se presenta como principal en nuestras sociedades, el ego es muy tirano. Porque si no lo alimentas, te pide que tú estés en paz con él. Voy a referenciar a George Knight, un profesor de la Universidad de Andrews, que en su comentario a la Epístola de Romanos hacía referencia a esa clave de la obediencia por la fe de Romanos 1, 4 y 5. Básicamente la idea es que todo lo que hagas sin tener en cuenta a Dios puede llegar a ser una manifestación de la arrogancia humana. No es algo así como: yo puedo hacer las cosas bien en la iglesia, puedo hacer las cosas bien en mi familia, puedo hacer las cosas adecuadamente, de manera externa, pero si no hay una motivación de obedecer por la fe a Dios y saber que eso es voluntad de Dios, yo puedo estar alimentando el Dios ego. Y permitidme, ya acabo, exponeros un trocito de mi vida. Yo, como bien sabéis, aquí todos en el panel, y lo explico también para las personas que nos vean de casa, yo provengo de una familia rumana. Una familia mis padres vinieron después del régimen comunista de que se cayera, vinieron aquí a España, y vamos, no solamente los míos, los de Daniel, Alicia, Helen, todos aquí, vinieron para buscar una vida mejor. Y toda esa diáspora rumana vemos que se confrontó aquí en el extranjero, en España, con el dios materialismo, que es otro dios que podemos hacer referencia a él. Porque venir a buscar prosperidad, venir a buscar lo necesario para tener una vida digna, te hace poder caer en ese extremo contrario de centrarte solamente en lo material. Aquí, por ejemplo, podemos citar hechos en esa iglesia primitiva apostólica, cuando se nos hablaba de que los nuevos creyentes, los cristianos primerizos, cogían sus casas, cogían sus posesiones y la vendían, y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera repartido a los necesitados. Es algo que es inconcebible actualmente. Porque el dios materialismo, que está muy ligado al dios ego, yo tengo, yo soy,
está muy presente en nuestra sociedad. Y si nos fijamos, una causa de la ansiedad podría ser que todo eso lo que nosotros contemplamos ahora como adorable en el sentido de adorar, es algo que es efímero, porque el ego, al fin y al cabo, si no es en la eternidad de Dios, muere. Lo material se marchita, una casa llega a tener grietas. Y puede que la ansiedad venga a raíz de que yo quiera hacer eterno algo que es efímero. Y podríamos enfocar de esta manera la ansiedad desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva trascendental, existencial. Totalmente, estoy muy, muy de acuerdo contigo, ¿no? Es la búsqueda de que las cosas no cambien, ¿no? Sí. Cuando lo que nos habla justamente la Biblia y lo que Dios estableció en el universo es que todo está en cambio constante, ¿no? En Eclesiastés, sobre todo. Y justamente esos cambios constantes, y entenderme algo, ya nosotros le etiquetamos si es bueno o malo, ¿no? Pero es un cambio. No es que venga el invierno, que venga el otoño, que del otoño pasemos tal, o la primavera. Hay un cambio constante, ¿no? Las estaciones, todo ello. Y esto nos habla de un cambio y de una refrigeración y demás. Y si nosotros, yo creo que nosotros muchas veces querríamos que solo fuera verano, ¿no? Señor, para el verano, ¿no? Es solo verano, ¿no? Si es team calor, si eres team frío, pues oye, solo invierno. Pero es importante, ¿no? Establecer que esos cambios son importantes y nos hablan de que nosotros también estamos susceptibles a cambios constantes en nuestra vida. Y yo creo que por arriba de ello es cuando Dios nos dice, este texto de Mateos, no os preocupéis por el día de mañana. No os preocupéis, no pasa nada, yo os voy a estar con vosotros. Señor, pero puede ser que mañana. Sí, puede ser que mañana. ¿No? Mi terapeuta me hablaba mucho del tema de vivir en la posibilidad. Me costó mucho poder entender este concepto, ¿no? Pero justamente cuando estaba con Olivia hablábamos mucho Hannah y yo, y el embarazo es una incertidumbre constante, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en clases para el parto, junto con Hannah, la matrona nos hablaba de si la tripa estuviera un grado más de temperatura, pues el bebé no sobreviviría. Si pasa esto, nos hablaba de lo perfecto que tiene que estar totalmente armonizado durante el embarazo, porque cualquier cosa que saliera 1 centímetro, 1 milímetro, 1 gramo, 1 grado para aquí, cualquier cosa, ¡pum!, fuera. Ya no hay bebé, ¿no? Y yo cada vez que salía de clase le decía a Hannah, ¿cómo puede esta gente, después de estudiar todo esto, no creer en Dios? ¿No? O sea, no creer en un ser superior que ha gestionado y creado todo esto, ¿no? Pero sobre todo hablamos del tema del vivir en la posibilidad todo el tiempo, ¿no? Es decir, puede ser, sin preocupación, entenderme bien, ¿no? O sea, puede ser que esta criaturita no nazca, ¿no? Y nosotros vivimos en la actualidad, presentes, disfrutamos de lo que tenemos, pero también tenemos la posibilidad, y sabemos que es esa posibilidad, sin preocuparnos, porque sabemos que solamente el control está sobre Dios. Ahora, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Ahora, esto no me quita el sueño, porque sé que mi futuro está en el Señor. Y si llega a pasar esto, yo aún así sabré y entenderé y viviré la gracia de Dios a través del sufrimiento y el dolor que pueda llegar a ocasionarme, ¿no? Hay mucha gente que le pasa lamentablemente, y si tú eres una de ellas, lo siento muchísimo, que tienen abortos espontáneos. Y es muy duro y es difícil de poder gestionar, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Y si yo ya tengo un embarazo y desde el primer momento en el que sé que estoy embarazado ya estoy pensando, uy, es que este bebé puede no nacer, este bebé no puede nacer, es que puede no nacer, ¿qué voy a hacer? Es que no sé qué. Y cualquier cosa va a ser el bebé no puede nacer. Bueno, eso puede pasar, claro que sí puede pasar. Ahora, vive tu presente, transítalo, y si llega a pasar, yo estoy seguro que el Señor te va a dar calma, te va a dar paz y te va a dar la oportunidad de poder salir de esto, porque si pasa, pasará. Y el Señor te va a ayudar a salir, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es un poco, no te preocupes el día de mañana, porque yo voy a estar contigo, pase lo que pase. No significa que no te preocupes el día de mañana porque todo te va a salir bien, ¿eh? No te preocupes porque todo va a estar bien, ¿no? Pues sí va a estar bien, aunque las cosas no estén tan bien. Así que es el mensaje que tenemos para ti, querido amigo o amiga, que nos escuchas. Y vamos a terminar con Alicia, para concluir. Yo creo que es una pregunta que me encanta, Alicia. Por favor, cuéntanos, ¿cómo podemos dejar nuestra ansiedad? ¿Cómo podemos dejar nuestras preocupaciones en Jesús? Y si realmente es real descansar en Él. Cuéntanos un poquito, gracias. Primero quería diferenciar un poco, porque a lo mejor hay gente que se confunde entre, por ejemplo, miedo y ansiedad o cosas así, que yo al principio, antes de familiarizarme tanto con los términos, también los confundía un poco y creo que puede ser útil diferenciarlos. Y es que el miedo es una reacción fisiológica que ocurre ante estímulos que percibimos como amenazantes o peligrosos, pero que esa amenaza es inminente, es decir, es de ahora. En cambio, la ansiedad, pues también la tenemos hacia estímulos que se perciben como una amenaza, pero ya es un poco más en el sentido de una respuesta anticipatoria a una futura amenaza. Es decir,
pensar en todos estos escenarios posibles que pueden pasar. El caso que tú decías, ¿no? Con el embarazo, es que esto puede salir mal. Easy, es el easy, la ansiedad es el easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y al final también veremos incluso en la película segunda de Inside Out, que cuando la ansiedad toma el control ocurren problemas, ¿no? Y como que no me viene la palabra, como que se descontrola todo. Se descontrola todo, se descontrola sí. todo. Luego, pues eso, estamos hablando ahora todos de ansiedad, un poco emoción, pero también decir que hay otra forma de ver la ansiedad, que es a través de, o sea, los trastornos de ansiedad propiamente dichos, que esto es ya cuando la ansiedad pues interfiere en tu vida de una manera muy grande, muy digamos. abrupta, ¿no? Sí, como ya no te permite seguir exactamente. viviendo. Cuando no puedes hacer tu vida de manera normal. Pero bueno, hablando de la ansiedad de emoción, todos la sentimos, o sea, es algo que, como hemos repetido en capítulos anteriores, no podemos controlar eso que sentimos, pero sí lo que hacemos con ello. Y es incómodo de sentir, claramente, pero también es importante, pues, aprender a transitarlo. Luego comentaré un poco por qué en términos psicológicos, pero ahora me voy a centrar en la pregunta de si es real descansar en Jesús o si como cristiano yo puedo tener ansiedad, porque a veces es algo que nos preguntamos. Y quiero sacar a relucir el Salmo, o sea, el versículo del Salmo 119, versículo 28, que dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Qué bonito. Y para mí esto es uno de los versículos que puede utilizarse como punto de partida brutal, porque por una parte encontramos aquí la realidad de la persona que reconoce que está viviendo ansiedad, y por otra parte que en medio de toda esa ansiedad puede ser sustentada por un Dios que acompaña y que se muestra a través del lenguaje de las palabras, o sea, de su palabra al final. Y como he dicho antes, puede que como cristiano pues a alguien le surja esta pregunta de ¿y es posible que yo como cristiano, teniendo a un Dios Padre que me acompaña, que tengo una relación íntima con Él, que conozco todos estos textos que encima me dicen no temas, sé valiente, no desmayes, ¿puede un cristiano sabiendo todo esto sufrir ansiedad? Parece como contradictorio, ¿no? Y yo creo que la pregunta aquí hay que reenfocarla. Yo le daría una vuelta, porque más que la pregunta de si puedo, como si pudiese evitar sentir esa emoción, esa ansiedad, la gran pregunta más bien sería si un cristiano puede conformarse a vivir anclado en la ansiedad y estancado. Muy buena pregunta, muy bueno. Y ahí sí que estoy de acuerdo, porque sí que tenemos recursos que podemos, o sea, que si no tenemos, podemos también desarrollar. Y es que con esta pregunta estaba pensando en si realmente nosotros como cristianos vivimos la ansiedad de forma diferente o podemos vivirla de forma diferente que alguien que no tiene como esa fe, ¿no? Esa espiritualidad. Exactamente. Y cuando yo leo el no tengas miedo, lo interpreto como no tengas miedo como alguien que no tiene esperanza. Porque realmente como cristianos sí tenemos esa esperanza. Y sabemos que contamos con alguien más que está allí, que nos acompaña y que nos permite incluso pues enfrentar todas estas situaciones más adversas de nuestra vida. Y claro, el mensaje de no tengas miedo en verdad no es como un latigazo, porque está... Sí, parece como un reproche, ¿no? Exactamente. Parece un reproche, sí. Entonces no hay que interpretarlo así, porque esta reacción, o sea, sería como un poco... O sea, esta reacción es involuntaria. Si encima me lo reprochan, ¿qué puedo hacer yo al respecto, no? Pero en verdad es un no temas porque yo estoy contigo. Y ese mensaje se acompaña del amor del Padre que te dice eso. Porque no te lo dice porque la ansiedad no exista, sino porque Él está contigo en medio de ella. Está en el barco contigo, digamos. Y lo que nos transmite un poco es, vale, ¿y qué vas a hacer con ese miedo? Porque, ok, tienes el miedo, tienes la ansiedad, ¿qué haces con ello? ¿Te acuerdas de que yo estoy contigo? Es decir, Dios no se sorprende de nuestra naturaleza temerosa porque Él sabía que éramos así, incluso cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros. Simplemente, en ese recordatorio, pues nos invita a que vayamos adelante y a enfrentar ese miedo.
Y esto pues se relaciona mucho con la psicología porque al final la psicología lo que hace es, o sea, ¿cuál es el remedio de la ansiedad por excelencia en la psicología? Las técnicas de exposición. Que bueno, hay de diferentes tipos, no me voy a meter en eso, pero es exponerse a ese miedo, al fin y al cabo. Y no dejar que nuestra vida se paralice por el hecho de tener ese miedo. Incluso cuando es un miedo irracional, porque muchas veces lo es. O sea, primero hay que ver, como creo que lo has dicho tú, Helen, primero hay que ver si ese miedo es algo, está bien infundado, digamos. O si es algo que nos estamos imaginando. Si me permites, perdona por interrumpirte. El mensaje de la exposición de la técnica en sí es hacer ver a ese sistema nervioso autónomo, a esa condición inconsciente que nos sale de primeras, que ese miedo no tiene que ser miedo. Esa amenaza no es una amenaza realmente. Y te expones porque puedes exponerte. No sé si claro, sí. Sí, sería eso simplemente. Sí. Por eso quería explicar un poco pues que esto no se contradice con la Biblia y que al final la ansiedad, al igual que aparece, pues se va y puede disminuir. Lo que pasa es que tenemos que atravesarla. Y por eso quería mencionar un poco pues esto de la curva de la ansiedad. Es decir, pues tiene forma de una campana, esta curva. Es decir, al principio, cuando yo no tengo ese estímulo que me da miedo, pues la ansiedad está muy bajita. Uh-huh. Luego, ¿qué pasa? Que se va acercando eso que a mí me da miedo o voy pensando en esas cosas que me dan miedo y eso va subiendo. Y ahí pueden incluso pues, aparecer esos síntomas de los que hablaba Helen al principio y cuando llega ahí a su pico es el momento peligroso de que a veces pueden aparecer incluso ataques de pánico, etc. ¿Qué pasa? Que aunque sea muy incómodo, tenemos que ser súper conscientes de que después del pico luego baja. Uh-huh. No va a haber nada más. O sea, si llegamos a transitar esa parte, que es la peor, ya está. Luego no será tan malo, luego irá bajando. Entonces luego baja esa curva. Luego baja esa curva. Y lo voy a poner como ejemplo, ¿vale? Porque todos se entienden mejor mediante ejemplos. Por ejemplo, alguien que tenga miedo a los perros, ¿vale? En el inicio de la curva tendríamos pues que vemos a un perro por la calle y sentimos una ligera incomodidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego a medida que me acerco al perro esa ansiedad va subiendo, ¿vale? Luego, si yo voy a contar qué pasaría si no dejo que esa ansiedad vaya a su pico, uh-huh. Porque muchas veces lo que queremos, incluso por técnicas que parecen buenas como la respiración o de relajación, lo que queremos en verdad es... que te relajes para que la pases, ¿no? Sí, queremos en verdad evitarlo. Okay. Lo utilizamos como conductas de escape. Okay. Imaginemos ahora, ¿vale? Para que esto se entienda lo que quiero decir. Imaginaos, por ejemplo, en una fobia, uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué se dice que tenemos que exponernos a ese tipo de cosas que nos dan miedo? Porque nosotros instintivamente no vamos a querer llegar a ese pico, porque hemos pasado por eso muchas veces y no nos gusta y nos da miedo y entonces hacemos conductas de escape, uh-huh. ¿Vale? Incluso puede ser algo que me relaje o ponerme a ordenar mi habitación, lo que sea, ¿vale? Cada uno tiene como su forma de hacerlo. ¿Y por qué esto no es bueno? Pues porque a corto plazo es verdad que lo que se obtiene es un poco el alivio de la ansiedad si yo hago esta conducta de evitación. Pero a largo plazo lo que hace es que esa ansiedad aumenta porque no has llegado a ese punto y no has visto que te puedes relajar, con lo cual la próxima vez que te tengas que enfrentar a ello o que veas un perro por la calle en ese caso, la ansiedad será mayor porque no la has transitado desde el principio. Uh-huh. Con lo cual esto a largo plazo pues es peor. No es muy bueno. Entonces, tengo una pregunta sobre eso, sí. Porque justo te estaba escuchando y se me ha venido a la cabeza una técnica que alguna vez, no sé si circula por internet o incluso en algún momento en terapia como que lo hemos mencionado. Hay una técnica de una mujer que, si no me equivoco, se llama Ellen Hendriksen o algo así, ¿vale? O sea, básicamente lo que te dice es que en el momento en el que tú estás a lo mejor pasando por un momento de ansiedad y no estás controlando y se te está yendo como mucho de las manos, como que hay una técnica que ella llamaba la del 5-4-3-2-1, que era buscar 5 cosas que puedes ver,
5 cosas que puedes escuchar, o sea, perdón, 4 cosas que puedes escuchar, 3 cosas que puedes tocar, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. Entonces, ¿esa sería una técnica también como de evitación o...? O sea, al final yo lo veo más como una técnica rollo en el sentido mindfulness, en el sentido de estoy aquí, Vale. en el aquí y ahora, porque imaginaos en un ataque de pánico. Ahí, por ejemplo, cuando la persona ya se calma un poco, sí que es recomendable por ejemplo, el darte la mano, oye, ¿qué está pasando aquí? Fíjate en los colores que hay aquí al lado. Un poco estar en esta situación, porque muchas veces en los ataques de pánico, pues una persona entra en bucle con pensamientos obsesivos a veces, entre los síntomas también físicos y entre el pensamiento de que a lo mejor me voy a morir o cosas así. Es importante romper ese bucle y es pensar, estoy aquí. Y ese es un poco, yo creo que ahí está enfocada esa técnica que tú dices. Pero el traerte al aquí y ahora, por consecuencia, ¿no te está haciendo evitar el pico de la ansiedad? Es que esto... Yo creo que es posterior, ¿no? O sea, posterior del lo ataque. que hablamos aquí no podemos generalizar, ¿vale? O sea, esto no es como que siempre pasa esto. En función de la persona y de la problemática de esa persona, hay algunas técnicas que sí que son justo exponerse sin relajarse, pero hay otras, según la problemática también de la persona, porque por eso hay que conocerla y qué función cumple todo eso. Bueno, hacer un análisis funcional básicamente. Entonces, en función de eso, ver si es necesario la técnica de relajación en ese momento o incluirla en otro. O, no sé si me explico. Sí, o sea, que no puedo decir algo general ahora. Es un poco la respuesta del depende de siempre, ¿no? Pero es que depende, porque depende de la persona y de la problemática que tenga y qué función cumpla eso en su vida. Entonces, un poco eso. Y de allí la importancia también de transitar esta ansiedad hasta que volvamos a nuestro nivel basal, digamos. Y ya, pues, ¿con qué quería yo terminar? A ver, que lo tenía por aquí. Pues eso, que humanamente hablando, el cristianismo pues no se diferencia en nada o sea, el cristiano no se diferencia en nada del no cristiano. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica al final la técnica es un poco la misma. Ahora bien, la diferencia como cristiano está en quién me acompaña. Porque no es lo mismo sentir que te enfrentas solo a las situaciones que temes que saber que puedes afrontarlas con alguien que te sostiene de la mano, ¿vale? Y en el que puedes dejar tus cargas, como explica también la carta de Pedro, diciendo, traed toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, a mí me parece que en este sentido nosotros tenemos este mensaje de esperanza y que no estamos solos. Y simplemente eso, que sí que podemos descansar en Jesús. Increíble, increíble. Yo creo que es muy instructivo y muy bueno, y sobre todo me gustaría terminar y concluir con diciendo a las personas que nos escuchan, ¿no? Si la ansiedad ya es algo que te impida, ¿no? Si es un trastorno, ¿cómo lo podemos definir? Algo que te impida tu diario vivir, que realmente te está entorpeciendo tu forma de relacionarte contigo mismo, con los demás, con Dios y demás, que yo creo que en esos momentos es importante buscar ayuda, ¿no? Necesitas ayuda de alguien que te ayude a gestionar la ansiedad, porque yo creo que tanto el estrés como la ansiedad son realmente una pandemia de nuestra actual y contemporánea sociedad. Por lo tanto, es muy importante, muy importante no enfrentarlo solo, ¿no? Sino tratar de buscar ayuda de un profesional que te ayude, intentar buscar ayuda de técnicas que te ayuden, pero muchas veces, aunque tú puedas leer técnicas en internet y demás, es muy importante tener esta capacidad de que una persona pueda ver tu constante, ¿no? Pueda hacerte esas preguntas importantes. Oye, ¿comes, duermes? Y eso lo va a lograr una persona que es un profesional en la salud mental. Por lo tanto, es muy importante que tú tengas la capacidad, que puedas o que vayas con una persona o que pidas ayuda, que alces la mano o que le cuentes a alguien, a un amigo cercano y demás, oye, no puedo más, búscame ayuda, ¿no? Porque no puedo más vivir con ello. Así que muchas gracias, chicos y chicas, por ello. Ha sido muy, muy bueno. Yo creo que es muy importante este capítulo y yo creo que ha sido de amplio valor. Terminamos con los tweets, si os parece bien. Voy yo primero. Dice, solo Jesús te puede dar una paz que te deja sin palabras. Y eso es todo, ¿no? Nos sorprende, pero está bien. Está muy bien. Está bien. ¿Los demás? El mío es, tu paz dependerá de a quién elijas como tu Dios. Ah, muy bueno, Andrés. Esta es una de las frases que es encuentras por internet. que el capítulo Pero anterior. tienes que publicar algo en Instagram así para cuando la gente busque frases así. Esta saldrá dentro de 20 años, ¿no?
Y Andrés, ¿sabes? No, son exclusivas de Inverso. Es una buena frase, una buena frase. Los En demás... verdad podríamos crear una página solo con Solo tweets de frases, solo Inverso. frases. Estaría Dale, guay. Helen. El mío está más centrado en la ansiedad como emoción, ¿vale? Y dice así: no intentes eliminar la ansiedad, pero dale el lugar y la importancia que le corresponde. Muy bueno también, muy bueno. No, tenemos que escribir un libro nosotros. Alicia. Yo tengo, la ansiedad es pasajera si la enfrentas, pero eterna si la evitas. No huyas, atraviésala con fe. Dios te sostiene en cada paso. Qué buena, tía, ¿eh? Esta sí que es muy buena también, ¿eh? Y el mío dice que no te angustie no encontrar tu sitio en la tierra, es porque tu lugar está en el cielo. Oh, qué bueno. Tenemos que abrir una tienda como Mr. Wonderful. Con nuestras frases. Pero que no sea Mr. Wonderful, que sea Mr. Realistic, ¿no? Eso. Mr. Christian. Mr. Christian. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí está una idea de negocio para quien quiera emprender. Llámeme, por favor. Y emprendemos algo. Los derechos de autor están Sí, ¿no? aquí. Estar aquí. Merchandising de Inverso. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. De la ansiedad se sale, del estrés también, y es mejor hacerlo acompañado. Tienes a Jesús a tu lado y va a estar contigo durante todo el proceso, pero Jesús te va a poner de tu mano y te va a poner a tu lado personas profesionales que te ayudan a salir de eso. De ello estamos seguros. Dios te bendiga mucho. Busca aquí abajo un montón de links. En Editorial Sé Feliz vas a encontrar más podcasts también sobre esto. Vas a encontrar un montón de cosas que te van a encantar. Así que ve abajo la caja de descripción y vas a encontrar un montón de cosas que sabemos que serán de mucha utilidad. Muchas gracias. Quédate con nosotros semana a semana porque pronto casi terminamos esta temporada y estamos súper contentos de estar juntos. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.